presentarme, soy Valeria Sel. Creo este espacio llamado la Academia de Riego, en donde compartimos conocimientos con disertantes, profesionales, expertos en temas relacionados al riego en cultivos intensivos y extensivos. Antes de comenzar con la presentación, les cuento que ya esta comunidad es enorme, ya somos 17.000 personas que han pasado por la Academia de Riego y han leído o visto alguno de nuestros webinars, informes o podcasts. Ya llevamos 29 webinars, es una gran comunidad vinculada al riego, y ustedes forman parte de esto, y gracias a ustedes es que seguimos apostando a este tipo de contenidos. Los invitamos a todos a participar y entrar en nuestra Academia de Riego, en nuestra página web, y ahí pueden suscribirse y encontrar toda la información actualizada. Nuestro último informe que encontramos en la Academia de Riego es justamente un informe relacionado a la eficiencia de uso de agua del maíz. Lo van a poder leer, lo van a poder descargar, y también se pueden suscribir a la Academia para recibir toda la información actualizada. Ahora, Federico, si me acompañas, vamos a bajar al próximo slide, y quiero también agradecerles a las empresas que nos acompañan. Hoy particularmente queremos agradecer al Portal Frutícola de Chile, que nos ayuda con la difusión de este espacio. Es un medio líder en la industria, un medio de comunicación líder, que impulsa nuestros contenidos, y que los está invitando a todos, y a nosotros y a ustedes, el 20 de abril del 2021 al Agricultural Water Summit, que se abordarán temas del gran desafío hídrico que enfrenta la industria agrícola de Chile hoy. No se lo pierdan, ingresen, van a tener la oportunidad de escuchar las propuestas de innovación y solución que se van a compartir en este evento. Por otro lado, hoy particularmente nos acompaña el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es de donde viene nuestro disertante. Es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA para Argentina. Es el organismo de investigación de extensión estatal, contribuyen al desarrollo sostenible del sector agropecuario, agroalimentario y agroindustrial a través de la investigación y la extensión, e impulsan la innovación y la transferencia de conocimientos para el crecimiento del país. Pasamos al próximo slide. Con esto hemos presentado a todos los que nos acompañan, pero ahora nos toca presentar a los dos oradores de hoy. Por un lado tenemos al ingeniero agrónomo, magíster Federico Aymar. Él es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, en el 2012. En el 2013 ingresó como becario al INTA de Argentina, y trabajó en la formación en riego, desarrollando diversos ensayos sobre los cultivos bajo riego suplementario. Posteriormente, en el 2016 y el 2017, cursó la maestría de riego y drenaje en la Universidad Nacional de Cuyo, y ahí presentó en el 2019 su tesis titulada La eficiencia de aplicación de riego con equipos de pivot central para las regiones semiáridas y subhúmedas. Actualmente ya se encuentra formando parte del equipo de riego de INTA Manfredi, que está situado en Córdoba, la provincia de Córdoba en Argentina, a la cual pertenece, y también es parte del Proyecto Nacional de Uso y Gestión Eficiente del Agua del Riego. Bienvenido, Federico. Y por otro lado nos acompaña la doctora en Biología y magíster en Imágenes Satelitales, Carla Grosso. Actualmente se desempeña como Sales Manager dentro de Quilimo, y acompaña a Quilimo desde sus inicios. Bienvenidos a ambos, gracias. La verdad que dos personas súper experimentadas con el cultivo de maíz, así que estamos muy ansiosos de escuchar lo que nos van a contar ambos. Vamos a pasar a la hoja de ruta para contarles brevemente lo que hoy nos traen para contar. Básicamente vamos a estar hablando de la eficiencia de aplicación y sus componentes, la uniformidad de distribución y comportamiento sobre la distribución del riego teniendo en cuenta la fenología, la distancia entre aspersores, la arquitectura foliar, y cuál es el impacto de esta uniformidad en el rendimiento.
También vamos a estar hablando de la retención hídrica del residuo vegetal y cómo impacta en la cantidad de la lámina que debemos aplicar. Y también para abarcar otros aspectos de la eficiencia, Carla Grosso desde Quilimo nos acompaña hablando de unos últimos resultados que hemos publicado en nuestra Academia de Riego sobre la eficiencia de uso de agua. Ella va a estar mostrando resultados del monitoreo satelital, de imágenes satelitales del riego y en maíz tempranos y tardíos. Y con esto, ya hecha la introducción, dada la hoja de ruta, bienvenidos a todos, dejen sus preguntas en el chat para que al final de la charla podamos responderlas, y ya tenemos algunas preguntas que nos anticiparon algunos asistentes por mail, así que bienvenidos a ambos, bienvenido Federico, y te escuchamos. Te voy a dar el host para que puedas activar la cámara. Bueno. Bien. Dame un segundo. Listo. Ya bueno, podés activar tu cámara. Desde aquí. Desde Ahí. la cámara. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, buenas tardes, Vale. Hola, Carla, que debe andar por ahí. Bueno, Sí. como vos Hola realizaste... Federico, buenas tardes. Hola Vale, un gusto. Bueno, un gusto, che. Bueno, como ya venías vos, Vale, haciendo un poco la introducción, continúo, ¿no es cierto? Con el título que hemos puesto sobre el maíz en riego, que vamos a hablar un poco de la eficiencia de aplicación del riego y su impacto sobre el comportamiento del cultivo de maíz. Lo que pusimos aquí a modo introductorio son que los pivots centrales se caracterizan en general por su alta uniformidad de distribución y eficiencia de aplicación, pero este escenario no siempre se mantiene. Acá vamos en un círculo, simplemente una imagen nada más representativa, pero bueno, vemos algunos círculos que presentan una alta, voy para atrás, disculpen, una alta uniformidad, donde tienen un color bastante homogéneo. Otros círculos como acá abajo, donde vemos que tienen un aspersor que se encuentra fallando, podríamos decir. Otros puede deberse a una heterogeneidad que puede presentar el suelo. Bueno, lo que queríamos remarcar un poco con esto es que la uniformidad de distribución es muy importante desde el punto de vista desde donde partimos, es decir, la correcta diseño de la carta pluviométrica y el mantenimiento del equipo es fundamental para las campañas, digamos, sobre las cuales nos vamos a desenvolver. Y otro punto que queríamos marcar, que ha habido los grandes avances que se han dado en la tecnología sobre estos equipos han sido direccionados sobre este factor que es la uniformidad, sobre este componente que es la uniformidad. Como por ejemplo los aspersores que se han diseñado, el avance continuo de los equipos, bueno, entre otros de los aspectos. Pasando un poco al trabajo en sí, lo que hicimos fue, para evaluar la eficiencia de aplicación, lo que primero hacemos nosotros es definir qué es para nosotros la eficiencia de aplicación, que es el agua que se encuentra en el suelo disponible para ser evapotranspirada por la planta una vez que ya haya atravesado todos los componentes que se encuentran dentro de esta fórmula que tomamos de Kellen y Blissner y le agregamos dos componentes, y todos estos componentes vienen a ser, aquí los vamos a enumerar, como son las pérdidas que pueda tener el equipo mismo de riego, ¿no es cierto?, mediante fugas en las tuberías. RE viene a estar dado por la evaporación y arrastre, es decir, las condiciones de viento del lugar van a hacer que afecten más o en mayor o menor medida a esta eficiencia. La uniformidad de distribución, es decir, esto lo definimos como la forma de reparto del agua dentro del círculo de riego, es decir, cuán distante está de acuerdo a la lámina objetivo que nosotros preestablecimos. Es la forma en que se desempeña
el riego, o sea, no, la podemos cuantificar mediante la uniformidad de distribución. Y estos dos componentes que incorporamos porque son la intercepción por parte del cultivo, es decir, cuánto va quedando en la superficie del canopeo a medida que pasa el agua, o sea, en su pasaje del agua hacia el suelo, desde los emisores, y cuánto retiene el residuo vegetal, es decir, cuánta agua se requiere para saturar un residuo y que luego pase hacia el suelo. Bueno, todas estas afecciones son las que tiene la eficiencia de aplicación. Pusimos unos objetivos específicos que son evaluar la uniformidad de distribución en equipos de pivot central, en el cultivo de maíz, con diferentes alturas del canopeo, o sea, a medida que avanza el ciclo fenológico del maíz, y distintas láminas de riego, como vamos a ver, y a partir de esto determinar las pérdidas producidas por la interceptación foliar y los residuos que integran una rotación predominante de la región pampeana semiárida subhúmeda, que en nuestro caso viene a estar dada por trigo, soja y maíz. Y a partir de esto proponer una nueva ecuación que incluya tanto las pérdidas por interceptación del follaje como residuo de cosecha, sumado a las anteriores. Asimismo pusimos rápidamente como material y método dónde nos encontramos, que tenemos una evapotranspiración nosotros en la provincia, perdón, aquí en Manfredi de 1300 milímetros, una precipitación de 770 aproximadamente, de promedio anual, y lo que nos da un déficit hídrico de unos 530 milímetros. Bueno, aquí tenemos representada gráficamente, o sea, y mensualmente lo que estábamos hablando. Esto es simplemente para ver el tipo de riego que tenemos en la zona, lo que nos da con esto un tipo de riego complementario, ¿no es cierto? Simplemente lo que queríamos remarcar es eso. Tipo de suelo también no viene tampoco muy... lo que queríamos simplemente remarcar es que es un suelo franco-limoso que tiene un 70% de limo, 15% de arena y arcilla, respectivamente, sin limitantes físicas ni químicas hasta los 2 metros de profundidad y los 3 horizontes bien marcados como aquí vemos, de 0,20, 20 a 60 y 60 en adelante. El equipo que utilizamos es un pivot central instalado en el año 95 de la Marcel Insight, que tiene 5 tramos más un voladizo, que riega unas 27 hectáreas, y lo importante de esto es que tuvo una actualización de la carta pluviométrica, donde hoy en día contamos con unos aspersores iWatt, que consideramos que tienen un buen desempeño, y están instalados a 1,60 m de altura. Simplemente comentar también, a modo introductorio, sobre las variables que introdujimos a la fórmula, es la pluviometría variable que tiene el equipo desde el centro hacia el extremo, debido a la mayor velocidad tangencial que presenta el equipo en su parte más distante de la base, y donde riega, acá tenemos representado los tramos en el eje de las Y y la superficie en el eje de las X, un 60% entre los dos tramos finales. Es decir, por eso la importancia de los tramos, o sea, del buen funcionamiento de los tramos más alejados del equipo. En cuanto a la uniformidad de distribución propiamente, ya dentro de la fórmula, obviamente no es importante la fórmula, sino más bien lo que representa y la modificación que realizamos, que esta fórmula utilice un coeficiente de uniformidad de Christensen, y lo que hicimos fue nada más que a este coeficiente de uniformidad, que es un coeficiente estadístico necesario para poder evaluar la uniformidad de distribución, reemplazarlo por el coeficiente de uniformidad de Hermann y Heinz, el cual pondera a las mediciones que se encuentran más alejadas de la base del equipo por describir o por representar un peso mayor, es decir, una medición más distante del equipo tiene una mayor superficie, o sea, una mayor injerencia sobre el total del área, sobre el total de con respecto a las más cercanas a la base del equipo. Siguiendo la misma línea, o sea, con las pluviometrías crecientes desde la base hacia el extremo, además de reemplazar la fórmula anterior,
lo que hicimos fue ver, o sea, segmentar el equipo en 11 partes, mediante o sea, el equipo cuenta con 110 boquillas y 25 caudales, y los agrupamos en 11 segmentos con boquillas y caudales similares. Esto fue para ver el efecto de esta pluviometría variable a lo largo del equipo, si tenía alguna injerencia sobre la intercepción foliar, la retención por parte del residuo, la uniformidad de distribución, es decir, si estas pluviometrías variables influían en esta, influían sobre estas variables. Luego lo que hicimos fue disponer de una serie de pluviómetros desde la base, aquí en la base del equipo, al lado del fertirriego, hasta el extremo del equipo, donde se dispusieron pluviómetros a 3 metros distanciados entre sí, con una altura de 80 centímetros, un diámetro de cada pluviómetro de 7 centímetros de boca. O sea, tienen una serie, esta distribución de normativas para poder ser comparadas con otros. Esta misma disposición fue incluida dentro del cultivo de maíz, por lo cual nosotros lo que hacíamos era hacer pasar el equipo por sobre el cultivo de maíz en sus diferentes estadios de maíz, de cultivo, siguiéndolo con la escala de Ritchie-Heinemann, y luego lo hacíamos pasar por la porción testigo. Y veíamos de esta forma la diferencia de lo que se interceptaba. Los estadios en los cuales medimos fueron en el estadio vegetativo con 3 alturas de cultivo, maíz a 1,20. Recordemos que tenemos los aspersores a 1,60 m, 40 centímetros de diferencia. Maíz a 1,40 m, 20 centímetros de diferencia. Y maíz a 1,55 m, 5 centímetros de diferencia. Luego de esto, en un estado reproductivo, lo que hicimos fue elevar los aspersores por sobre el cultivo a más de 3 metros en su estado reproductivo, para ver el comportamiento que tenía con los aspersores elevados frente al normal comportamiento que tienen con los aspersores introducidos. Entonces lo que nos dio como resultado fue una combinación de 4 estadios fenológicos con 4 láminas de riego. A cada estadio fenológico se le aplicaba al 15%, 38 milímetros, 25% nuestro equipo eroga 24 milímetros, al 50% 12 milímetros y al 100% 6 milímetros, y en 2 condiciones de trabajo, con los aspersores elevados e introducidos. Esto hay que destacar que se realizó solo en el estadio reproductivo. Luego de esto pasamos a los resultados, donde vemos que para la situación testigo sin cultivo, en el eje de las Y, la uniformidad de distribución y los segmentos en las X, el 1 es el de la base, el 11 es el voladillo o más distante del equipo, y en los distintos colores tenemos los distintos porcentajes de avance aquí abajo representados, donde vemos que se tiene un 80% para todas sus láminas y todos sus segmentos, o sea que podemos decir que es un buen desempeño. Acá tenemos una tabla simplemente de forma referencial, donde vemos que es de bueno a excelente el comportamiento inicial del equipo. En un estado juvenil, es decir, estado vegetativo, juvenil 1, el cultivo a 1,20, vemos que es muy similar a un testigo, es decir, no hay diferencia. Siempre es importante destacar que a 1,20 ya comenzaba a haber interferencia del cultivo sobre los colectores. En el estado juvenil 2 vemos ya acá una disminución de la uniformidad respecto al estadio anterior en todos sus segmentos. Y en un estado juvenil 3 ya vemos que hay una mayor desuniformidad, ¿no es cierto? O una baja uniformidad. Asimismo, también podemos observar el mal desempeño, por así decirlo, que representó la lámina al 100%, es decir, la lámina más liviana que teníamos en nuestro equipo. Con los aspersores introducidos, vemos que en los 4 primeros segmentos, representado en los 2 primeros tramos, donde tenemos una mayor separación, vemos que fue una drástica caída, que luego con los aspersores elevados logramos de algún modo corregirlo.
Pasando ya al efecto de la separación de aspersores sobre la uniformidad de distribución, vemos que elevados los aspersores en todos sus estadios siempre rondaron entre un 60 y un 70%, a diferencia de los introducidos donde en los primeros tramos tenemos una caída abrupta de la uniformidad. Acá en el eje de las X tenemos la separación, donde podemos observar un óptimo de 2,5 metros, donde se aproximan las dos curvas de uniformidades, tanto de introducidos como de elevados. Y luego en el rendimiento, de acuerdo a los segmentos, recordemos que aquí se encuentra la base del equipo y esto es lo más distante, tenemos que hay un aumento, se podría decir, del rendimiento en función de la mayor cercanía de los aspersores o una disminución con la mayor separación de un 20 a un 30%. Aquí tenemos unas 13 toneladas, 13.000 kilos por hectárea frente a unos 18, 19 que tenemos en los segmentos 10 y 11. Luego esto viene a ser lo mismo, representado de otra forma, el rendimiento, el eje de las Y, frente a la uniformidad de distribución, donde podemos predecir, de acuerdo a una ecuación de ajuste, no está mostrada aquí, pero podemos, como decíamos, predecir, de acuerdo a una ecuación, la uniformidad que nosotros, que mediante la uniformidad con la cual contamos, el rendimiento que tendríamos. Luego de esto pasamos a la retención por parte del residuo vegetal, donde realizamos lo mismo, identificamos los segmentos para ver si hay una influencia de la pluviometría creciente del equipo sobre la retención vegetal, y lo que hicimos fue evaluar el residuo, es decir, la constitución del mismo, la cantidad de soja, maíz y trigo que se encontraba a campo. Es decir, encontrar un residuo en estado puro es muy difícil, siempre es una combinación, ¿no es cierto? Lo que luego hicimos fue cortar y acondicionar 1/4 de metro cuadrado y llevarlo a estufa para saber el contenido hídrico inicial y aplicarle luego las 4 dosis correspondientes que veníamos ensayando. Con lo que obtuvimos fue que la materia seca, al aumentar, aumenta también la retención de este residuo, como se observa en este gráfico, y que también teníamos una respuesta a las dosis, es decir, con dosis crecientes hay una leve tendencia a disminuir la retención. Esto posiblemente a la saturación del residuo. En esta ecuación, no tampoco es importante obviamente, simplemente es para definir o concluir en lo que podemos predecir de acuerdo a la materia seca existente a campo y la dosis a aplicar, la retención hídrica que tendríamos a campo. Como conclusiones, entonces, podemos decir que en cuanto a la evaporación y al arrastre de las gotas, en nuestro caso, de las gotas asperjadas por el equipo, en nuestro caso, no fueron mayores debido a que las condiciones ensayadas fueron en horario nocturno, que de algún modo podría ser algún tipo de recomendación cuando se aplica una lámina o con un porcentaje, con el mayor porcentaje de avance del equipo, que se da en pocas horas. O en el caso de realizar fertirriego, también que nosotros, como todos los regantes creo que practican, hacerlos en horarios donde las velocidades del viento sean lo menores posible. En cuanto a la uniformidad de distribución, lo que vimos fue que hasta B6, con el cultivo a 1,40 no había grandes diferencias, por lo que teníamos un buen comportamiento del cultivo, siendo también luego más acentuada esta caída en los segmentos iniciales con la mayor separación de aspersores. Después también vimos que en estadios vegetativos avanzados o en reproductivos, elevar los aspersores nos traería ciertos beneficios, sobre todo cuando tenemos grandes separaciones, mayores de 5 metros. En cuanto a la interceptación foliar, lo que pudimos ver también o medir en el suelo fue que un 60-70% de lo que regábamos
se conducía, o sea, tenía un flujo preferencial hacia la base o hacia la línea de siembra, hacia la línea de cultivo, debido a la arquitectura del foliar del cultivo, a la conicidad que presenta el híbrido de maíz. Y en cuanto a la retención por parte del residuo vegetal, como veíamos últimamente, tanto la materia seca como la dosis presentaron diferencias significativas, donde ahí es donde podríamos establecer algunas ciertas premisas de acuerdo, por ejemplo, a cuánto retiene, o sea, una vez determinado cuánto retiene a campo nuestro residuo, tenerlo presente al momento de establecer una lámina objetivo de acuerdo a un balance hídrico o un índice de sequedad o como fuera el método, digamos, en el cual un productor determina la lámina a irrigar. Bueno, eso sería un poco lo que estuvimos viendo. Quedo a la espera, ¿no es cierto? Vale. Sí, Fede, ahí te voy a solicitar hacer el cambio. ¿Me indicás dónde? Ya está hecho, no te preocupes. Excelente la presentación, pasó súper rápido. Te hago algunas consultas. Bueno, va a haber preguntas al final, tenemos algunas ya. Los invito a todos a que vayan dejando sus preguntas. Te invito, Fede, que dejes de compartir, así puede empezar a compartir Carla. Sí. Y interesante lo que venís contando, o sea, todos los aspectos relacionados a lo que es eficiencia de aplicación y uniformidad de aplicación. Vamos a charlar un poquito después al último ahí está, creo que ya estamos. Vamos a charlar un poquito al último para hacerte algunas preguntas que me quedan a mí y también las que surjan del público. Ahora los invito, vamos a escuchar a Carla. Carla nos tiene para contar los resultados sobre la eficiencia de uso. O sea, Federico habló de eficiencia de aplicación, uniformidad de aplicación, y Carla hoy nos viene a contar eficiencia de uso de agua. Antes de comenzar, quiero preguntarles a todos del otro lado si les voy a dar una encuesta ahí que pueden apretar en la pantalla la opción correcta, si han medido o han tenido en cuenta la eficiencia de uso del agua consumida en el cultivo de maíz o en otro cultivo que ustedes tengan. Es un dato interesante para comenzar la charla de Carla, ya que va a estar totalmente enfocada en lo que es eficiencia de uso de agua y ver qué nos responden. Bueno, acá tenemos a dos personas que sí han medido la eficiencia de uso de agua y tenemos a la mayoría que no la han medido. Ya son 17 personas que han contestado que no han medido la eficiencia, pero que les gustaría saber cómo medirla. Así que ahí comparto los resultados. Interesante saber que, bueno, están acá y que vamos a poder escuchar el tema de eficiencia de uso de agua. Los invito entonces a que escuchemos a Carla atentamente y que disfrutemos de los resultados estos. Hola, Vale, hola Fede, muchas gracias. Fede, buenísima la presentación, súper clara. No sé si me escucha bien, primero. Se te escucha bien, hay como no sé si soy yo, pero hay como un pequeño ruido mientras hablas, como una descarga. Bueno, avísame cualquier cosa, Vale. Bueno, y muchas gracias por la presentación. Nada, como decías vos, sumado a lo que venía conversando Federico en cuanto a medir eficiencias, la idea es contarles lo que medimos desde Quilimo, cómo lo hacemos y los beneficios que hemos encontrado, básicamente utilizando un monitoreo a través de imágenes satelitales y de estaciones meteorológicas. A lo largo del tiempo hemos comprobado básicamente que monitoreando de esta manera el cultivo incrementamos la eficiencia del uso del agua. De esta manera también reducimos el impacto ambiental del recurso mismo. Estimamos, tenemos la posibilidad básicamente de estimar el consumo de agua del cultivo a lo largo de los distintos estadios fenológicos
y obviamente podemos determinar cuáles son los momentos de mayor demanda para el cultivo, ¿sí? Básicamente, nosotros, bueno, para comprobar esto que les estoy contando, es que realizamos un análisis en el centro sur de la provincia de Córdoba, en diferentes lotes de maíz temprano en la campaña 19-20, y básicamente lo que medimos fue eficiencia en el uso del agua, ¿sí? Básicamente, si queremos evaluar el aprovechamiento del recurso, tenemos que considerar la eficiencia de este en el uso del agua, es decir, el rendimiento en grano en relación a la evapotranspiración del cultivo, ¿sí? Nosotros acá tenemos la eficiencia en el uso del agua lograda a través del monitoreo con Quilimo en lotes de maíz en secano y en maíz con riego, pero sin ningún tipo de monitoreo. Y podemos ver básicamente justamente esto, ¿no? ¿Cuántos fueron los milímetros necesarios o consumidos por ese cultivo para lograr esta eficiencia de la que estamos hablando? Claramente, con Quilimo pudimos lograr la mayor eficiencia en cuanto al uso del recurso y un gran ahorro de agua, ¿sí? Un menor impacto ambiental, esto es un 9% aproximado menos de agua comparándolo con maíz en secano, y un 19% de ahorro en agua si lo comparamos con un maíz bajo riego, pero sin ningún tipo de monitoreo. Lo mismo hicimos básicamente para maíz tardío en la misma zona de sur-centro de Córdoba y en la misma campaña. Y en este caso también logramos con Quilimo una mayor eficiencia en el uso del agua, comparándolo con maíz en secano, y un importante también ahorro en agua, básicamente de un 10% aproximadamente, ¿sí? Nosotros, para lograr estos resultados, trabajamos con una plataforma que, como les dije previamente, utiliza imágenes satelitales, datos meteorológicos y datos a campo. Con todos estos datos construimos básicamente un balance hídrico y vamos indicando cuándo y cuánto regar, ¿sí? Para nosotros poder decir cuándo y cuánto regar nos permite obviamente optimizar la aplicación de agua para alcanzar altos rendimientos y de esta manera maximizar la eficiencia en el uso del agua. Simplemente para hacerles un recorrido en nuestra plataforma e invitarlos también a que ustedes puedan realizarlo, en nuestra página pueden encontrar el link para ingresar a un demo que ahora voy a acceder, y los invito también a que si ustedes tienen curiosidad o interés en ver en sus propios campos, en sus propios lotes, cómo funciona nuestra herramienta, nos soliciten justamente un demo y van a poder ver estos consumos que nosotros estamos calculando. Ahí, Vale, decime si se está viendo la plataforma. Se está viendo, Carla. Vos sabés que me parece que es tu auricular. Varios de los asistentes nos están diciendo que se escucha con un ruido, que tiene toda la sensación de que es el auricular. Ahora me desconecté del auricular, decime si se escucha mejor. Se escucha mejor, Cachi, sí. Y se ve bien. Bueno, bárbaro. Perfecto. Bueno, como les decía, ustedes al ingresar a la plataforma se van a encontrar con esta pantalla donde básicamente van a ver estos círculos que representan cada uno de los lotes que estamos monitoreando, que lo pueden ver en la imagen aquí a la derecha. Simplemente abajo van a ver un gráfico de lluvia y riegos acumulados en cada uno de los lotes y las recomendaciones que nosotros vamos realizando. Esto básicamente es una pantalla resumen, ¿sí? Lo más interesante y lo que nos interesa a nosotros que ingresen es a cada uno de estos círculos. Por ejemplo, si hacemos clic en uno de ellos, vamos a ingresar, en este caso, a un lote de maíz. Y acá es donde nosotros les mostramos básicamente el balance hídrico que les comentaba recién, ¿sí? Como les decía, nosotros inicialmente vamos a campo, hacemos una caracterización de suelo y humedad. Básicamente
este lote, por así decirlo, partió con un 52% de humedad, que es este valor que ustedes están viendo en pantalla, y luego nosotros en esta curva azul les vamos mostrando el contenido hídrico que tiene ese lote día tras día, ¿sí? Muy simple, en verde ven las precipitaciones que ustedes mismos, los mismos productores, cargan, y las precipitaciones, ¿sí? Y los riegos, perdón. Al mismo tiempo, esta curva de agua útil presenta una línea punteada al final, y esta línea punteada es una proyección, básicamente, que nosotros hacemos a la semana próxima de cómo va a estar ese contenido hídrico en ese lote puntualmente, ¿sí? Y de esta manera es que nosotros nos guiamos también para poder hacer las recomendaciones de riego. En este caso la pueden apreciar a la izquierda, las recomendaciones, por ejemplo, de regar 40 milímetros en los próximos días. Obviamente que todas estas recomendaciones se van a basar en un parámetro que fijamos en conjunto con el productor, que es este umbral que ustedes ven en naranja, ¿sí? Este umbral para nosotros es un estado de alerta para recomendar riego. La idea es tratar de estar siempre por encima de este umbral, y este umbral se fija de acuerdo a, obviamente, las necesidades económicas, también las capacidades que tenga el equipo, y obviamente que este umbral se puede ir moviendo a lo largo del ciclo de cultivo, de los distintos estadios fenológicos, para poder ajustarlo, ¿no?, a las necesidades de cada estadio. La herramienta es muy simple, tiene un botón para cargar la precipitación. Por ejemplo, voy a cargar una el día martes, 20 milímetros, y automáticamente el balance lo toma, y en un ratito ese balance se ajusta y muestra cómo cambia el contenido hídrico en ese momento, ¿sí? Lo mismo para el riego, un botón muy simple con fechas y milímetros, y el balance hídrico, donde nosotros le vamos mostrando en una especie de Excel, una tabla que también se pueden descargar y conservar, le vamos mostrando los consumos que estamos realizando, las precipitaciones, los riegos, el agua útil en milímetros, el agua útil en porcentaje, y cuántos milímetros nos faltan todavía para llegar a capacidad de campo, ¿sí? Vuelvo un poquito para atrás para contarles un poco, y bueno, ya después, si tienen consultas, poder profundizar, pero básicamente cómo es nuestra metodología para poder calcular estos consumos que nosotros les estamos mostrando, ¿sí? Porque hasta aquí les he dicho simplemente que hacemos una caracterización inicial de suelo, y no les dije cómo vamos ajustando estos consumos día a día. Nosotros para ello, como les dije inicialmente, utilizamos imágenes satelitales y estaciones meteorológicas, que también pueden ver en la pantalla los datos que estamos obteniendo, en realidad calculando, a partir de esa estación meteorológica, ¿sí? Utilizamos un conjunto de estaciones para obtener la evapotranspiración potencial que está teniendo ese cultivo, que la pueden ver aquí en azul, y luego nosotros, a través del uso de esta evapotranspiración potencial, que sería el consumo ideal que está teniendo un cultivo en condiciones ideales, en condiciones óptimas. Entonces, una vez que nosotros tenemos ese dato, obtenemos también por otro medio, por el uso de imágenes satelitales, en este caso el índice verde, que ustedes lo ven aquí a la izquierda, ven una imagen de NDVI, que nos indica biomasa fotosintéticamente activa, y en este caso lo estamos mostrando en una escala de rojo a verde. Rojo básicamente para nosotros un suelo desnudo, y verde es la mayor biomasa fotosintéticamente activa, ¿sí? Entonces nosotros, a partir de ese índice verde y a partir de este índice verde, obtenemos mediante un algoritmo propio nuestro consumo real, ¿sí? Lo que está necesitando o consumiendo, en definitiva, el cultivo en ese momento e in situ, ¿sí?
No utilizamos, totalmente válido también, obviamente, utilizar coeficientes teóricos, pero bueno, en nuestro caso no los usamos, sino que los calculamos a través de las imágenes, porque entendemos que hay un cambio, obviamente, a través de los años en cuanto a ambiente, y también un coeficiente, digamos, utilizado de esta manera a través de imágenes satelitales, a nosotros nos permite detectar también, por ejemplo, condiciones climáticas actuales, alguna helada, alguna piedra, alguna cuestión que esté pasando en ese lote, un fertilizante por ahí aplicado de manera errónea o por alguna falla en el equipo, alguna enfermedad, lo que fuera. Entonces, bueno, en la plataforma nosotros también le mostramos ese cassette que les estoy contando, que calculamos, y se los mostramos también cómo va fluctuando o cómo va variando a lo largo de los días. Después, muy simple, se registran las actividades que se van haciendo, esto es en carga de lluvias y de riegos, y simplemente con un botoncito, si hubo algún error, se pueden eliminar. Pero básicamente esta es la plataforma y cómo funciona. Aquí, ya como pueden ver, esta lluvia que acabo de cargar hizo que ese contenido hídrico aumentara un poquitito, ¿no? Porque además también es lluvia efectiva lo que nosotros estamos procesando con la plataforma, ¿sí? Y bueno, vale, eso fue básicamente todo lo que tenía para contarles. Escuchamos obviamente las preguntas que tengan y los invito nuevamente a probar un demo con datos reales de sus campos. Bueno, Cachi, Carla, gracias. Yo te digo Cachi porque te conozco. Carla, gracias. Perfecto. Tu presentación. Estuvo bueno ver la dinámica en vivo de lo que los usuarios pueden usar, ¿no?, de la herramienta. Antes de pasar a las preguntas, les voy a compartir una encuesta, y el que guste y el que quiera recibir más información y el que tenga interés de reunirse con alguien de Quilimo y probar y hacer una demostración de su lote, puede apretar en la pantalla y pedir una reunión específicamente con el área de soporte, el área comercial de Quilimo. Pueden dejar ahí en la pantalla y su selección, y nosotros nos vamos a estar comunicando, o también pueden pedir la cotización del monitoreo satelital del riego. Mientras ustedes participan en la encuesta, yo les voy a ir haciendo las preguntas a Federico y a Carla. Tenemos acá una pregunta que vino de Pablo Flores, Federico. Yo tengo una particularmente que te la voy a hacer después. Pablo Flores nos pregunta cuál es la incidencia en el maíz, el hecho de que uno enrolle las bajantes a medida que vaya creciendo el maíz, las bajantes, los aspersores de riego. Bueno, como veíamos ahí, en lo que analizamos nosotros, primero que la recomendación sería que la separación no supere, digamos, los 2,5 metros. La separación óptima está más o menos entre 1,90 m y 2,5. De tener una separación mayor a eso es cuando viene, digamos, la recomendación de elevarlos. Al menos también nosotros decíamos de elevarlo, o lo que a veces hacemos, en el periodo reproductivo o previo a eso, que es donde mayor cantidad de riego se les aplica, ya que es donde mayor respuesta tiene el cultivo. O sea, conjugar eso. O si tenés una separación mayor a 5 metros en los primeros tramos, por ahí realizar esa elevación sobre eso, sobre esos aspersores, ¿no es cierto? No sobre el total del equipo. Una cosa así. Por sobre los tensores que trae el equipo también se pueden elevar en muchos casos. Y ya, o sea, es una práctica simple. Vienen equipos que se enrollan ya, digamos. Sí, estaba viendo también que vienen ahora unos equipos en donde la bajada va hasta el suelo y recorre el entresurco, ¿no? También es otro tipo de riego. Sí. Bueno. Federico, y la pregunta mía, de acuerdo a lo que vos nos comentabas, el productor, si tuviese que considerar cuál es la variable de las que vos mencionabas hoy que afecta
eficiencia de aplicación, la que más peso o más importancia tiene y la que más va a hacer, digamos, caer la eficiencia esa o que va a impactar más en la lámina de riego que estemos aplicando? Bueno, hablar sobre un componente en sí es como difícil a veces, porque va a depender mucho, depende de dónde nos encontremos. En muchos lugares por ahí el efecto del viento es muy importante, ¿no es cierto? Más que todo en el sur. Para eso hay que trabajar quizás más para ese lado, orientarlo el trabajo a la mejora de la eficiencia para ese lado, con los tipos de aspersores, gota más gruesa, horarios, digamos, donde menos viento haya. Bueno, sería. En el caso de los distintos, dice yo, de cultivos planófilos, alfalfa o soja, la intercepción tiene otro valor, es un tema que se trata, y el maíz quizás hasta el maíz, la arquitectura foliar que tiene en forma cónica, juega a favor ese efecto de la intercepción. O sea, depende de qué cultivo, en qué lugar, un componente u otro va a tener mayor peso. La cobertura vegetal en un sistema de que tenemos como el nuestro en 20 años de siembra directa continua, se genera un residuo interesante. Y si tenemos esto llevado a zonas más frías, donde la degradación es más lenta, se torna aún más relevante. O sea, viene por ahí, dependiendo de dónde, del contexto donde los encontremos, un componente u otro va a tener mayor peso. Bien, tal cual, no se puede hablar de uno solo. Entonces, ahí Alexis pregunta, cuando hablaste del parámetro RE en la fórmula de eficiencia de aplicación, ¿cuál sería el dato? Que sería la pérdida de evaporación y arrastre. Sí, hay una fórmula para calcularlo. ¿Cómo? Sí, que hay una formulita de RE ahí para calcularlo, se la pasamos, sin ningún drama. Pero ¿cuál sería el dato a partir del cual no deberíamos regar porque la pérdida es muy grande? O sea, llevándolo a la práctica, ¿no? Claro, bueno, en el caso nuestro, ahí como estábamos respondiendo a ciertas normas, las normas dicen que 12 kilómetros por hora o 3 metros por segundo no recomiendan. A veces, o sea, eso es para llevarlo a una normativa en la cual después nosotros podamos compararlo con otros ensayos, por así decirlo, que a su vez si querés trasladarlo a lo que puede regar un productor, está bueno. Por ahí es medio difícil decirle que no regar cuando supere tal condición de viento. Bueno, sería lo indicado, ¿no es cierto? Es una condición en la cual el patrón de distribución del aspersor para lo cual fue diseñado se empieza a afectar. Si pudiéramos no hacerlo por encima de eso, sería lo ideal. Muchas veces es imposible, pero bueno, como recomendación está bueno, para tener un número. Para tener un parámetro orientativo y poder tomar una decisión en función de eso. Claro. Ahora nos preguntan, bueno, esto, Carla, es para ti, me parece, de acuerdo a la presentación tuya de la plataforma, nos están consultando si esta metodología de monitoreo de riego implica que haya gente en terreno chequeando lo que está diciendo la plataforma. ¿Cómo se manejan con eso, Carla? Bueno, gracias por la pregunta. Básicamente está buenísima porque me olvidé de aclararlo cuando les conté cómo funcionábamos. Nosotros hacemos una segunda visita a campo, que en general es antes de los periodos críticos, para rechequear esto, ¿sí? En principio, Quilimo nació con 5 muestreos a campo. Hoy por hoy, con el inicial es suficiente, pero hacemos esta revisita porque entendemos que es importante también estar en campo, ¿no? Bien. Carla, y siguen las preguntas para ti. ¿Cómo estiman las precipitaciones y el riego? ¿Colocan pluviómetros? Nos dice Francisco Guerrero, nos pregunta. ¿Cómo lo hacen? Tenemos la posibilidad para quien quiera de colocar pluviómetro y luego verlo en la plataforma, pero hoy por hoy es básicamente el feedback que necesitamos con el productor, ¿no? Necesitamos que el productor cargue los datos de lluvia y de riego para que podamos funcionar, básicamente. Bien, excelente. Y Fede, va una pregunta más para ti, que creo que es una de las últimas, no, hay dos más. Nos pregunta Alexis también nuevamente,
Si para pasar en limpio, la altura óptima entonces de los aspersores en estado vegetativo es 1,2 y en estado reproductivo 2,5 metros. Para pasar, perdón. Para pasar en Sí, la altura de los siempre, aspersores de acuerdo al estado. claro, bueno, para hacerlo como nosotros recomendamos seguir el cultivo por encima con los aspersores, digamos, es una práctica para hacerlo más simple. Porque vos poner los aspersores demasiado elevados en una condición inicial de cultivo es innecesario, tenés demasiada evaporación, ¿no es cierto? Un maíz a 1,20 hasta no podés tener los aspersores a 3 metros, ¿se entiende? Es como lo óptimo sería un acompañamiento. O dar la mayor cantidad de riegos, es decir, el 80% de los riegos que va a tener un cultivo en su ciclo, que en nuestra zona no son tantos, estoy hablando de nuestra región, en Manfredi, por ejemplo, darlos previo a que los aspersores se introduzcan en el cultivo, o sea, dentro del canopeo. Bien, nos pregunta también, nos preguntan acá si la presión de trabajo no es una de las grandes enemigas en el hecho de la precisión de riego. Sí, sobre todo está muy buena la pregunta, sí, sobre todo en la uniformidad. Sí, los aspersores vienen con reguladores, lo que hay que garantizar es siempre, bueno, hay zonas donde hay mayores quebradas que otras, eso sí por ahí juega en contra cuando hay un desnivel de un metro, perdón, de varios metros a otro, desde la base hacia el extremo del equipo. Bueno, hay que garantizar que el extremo del equipo, cuando se encuentra en desnivel, tenga la presión por encima del regulador. Por encima del regulador nos va a estar erogando lo que la pastilla del aspersor nos indique. O sea, los reguladores de presión cumplirían esa función siempre que nos encontremos por encima de esa presión. Está interesante decir el tema de presión. El tema de la presión, Sí, excelente. sí, sobre Nos preguntan, creo que Carla, esto es para vos, si no me equivoco, si el riego, si uno hace un cálculo errado de la cantidad de agua de acuerdo a los datos que vos tomabas en cuenta, Federico, ¿qué tan preciso es el balance hídrico que recomienda Carla? Pregunta, bueno, acá no nos dice el nombre, pero Carla, ¿cómo es esto del balance hídrico que utiliza la plataforma de Quilimo para el cálculo de la lámina de riego? Y cómo tenemos en cuenta estos errores de cálculo que mencionaba, más que errores, problemas en cuanto a la eficiencia de aplicación. Buenísima la pregunta, es algo que surge siempre y sobre todo porque, bueno, a veces es muy difícil por los equipos o por las condiciones en las que están los equipos saber cuánto se está regando con precisión, y obviamente que si queremos apuntar a la eficiencia de la que estuvimos hablando en la presentación, tenemos que conocer este dato también, pero en tal caso desde Quilimo estamos ofreciendo además digamos, no además, sino como contraparte de esto, medirles básicamente el consumo, que ahí ya no dependemos del ingreso de carga de lluvias y de riegos, sino que van a tener el consumo real que está teniendo ese cultivo para saber en definitiva cuánta es la necesidad de agua que está teniendo y no tener que aplicar por encima de eso, que en definitiva el cultivo no lo va a utilizar, ¿no? Y no lo va a utilizar luego para ser eficiente, obviamente. Bien, bueno, vamos con la última, así ya los dejamos. Federico, esto es para ti. ¿La velocidad de trabajo del sistema afecta la uniformidad de distribución? Bueno, ahí nosotros vimos un poco que la uniformidad sí, o sea, lo que creo que pregunta es más bien las diferencias entre las láminas, o sea, los porcentajes de avance mayores, obviamente son láminas menores. Sí, lo que nosotros vimos es que al 100% era la que tenía el peor comportamiento, que por ahí también coincidentemente a veces es la que se utiliza para fertirrigar. Por eso tratábamos, digamos, de hacerlo, bueno, en ese caso, sí. Y por otro lado, por eso también decimos un poco, utilizar láminas más pesadas, siempre en lo que nos resultó, ayudaba o
fue donde obtuvimos los mejores desempeños, ya sea en uniformidad, en la retención un poco también del residuo vegetal, es lo que dialogábamos un poco con los chicos, poniéndolo, llevándolo numéricamente, de regar 7 milímetros y un residuo que retenga 2 o 3 milímetros, estaría de algún modo reteniendo, o la necesidad para saturar ese residuo del 50% de la lámina que nosotros empleamos, ¿no es cierto? De regar con 38 40 milímetros, esos 2 o 3 milímetros necesarios o que va a retener el residuo vegetal son muy bajos porcentualmente. Por ahí era la inclinación hacia láminas más pesadas. Pero bueno, dependiendo también un poco de del suelo, de la velocidad, los problemas de escorrentía que pueda llegar a tener por equipo muy largo. El equipo con el que nosotros trabajamos es un equipo chico, pero bueno, existen también y hay más chicos, digamos. Bueno, eso fue lo que obtuvimos. Bien, excelente, muchas gracias. Para ir cerrando, les quiero agradecer a ambos por la participación, por estas dos presentaciones súper completas.